Al final todo llevó a que la medición terminara acá, en un frío número, en el gran rating. Nada. Y además no estábamos solos. Habían muchos que querían combatir este fenómeno, porque ya había empezado la guerra de las teleseries. Y eso no era malo, no, porque nos obligaba a tener mejores galanes, mejores villanos, mejores actores, mejores teleseries. Era tanto el éxito que nosotros teníamos que se transforma una en lo que yo digo gato de chalet. Te quedáis en la ventana mirando para afuera, total nos va bien. ¿Ah? El gato de chalet. Entonces ya, y eso nos pasó la cuenta. Fue súper duro. Fue duro. ¿Qué le pasa a uno que está acostumbrado a ganar, oye? Y de repente empieza a perder. ¿Ah? Chuta. Y el área dramática empieza como a desperfilarse tremendamente, y a tratar de buscar una historia y que no llegaba ni cuál historia y no sé qué. Y ten en cuenta que hicimos Piel Canela, hicimos Sabor a, no sé, a ti, ponte tú. Y nos iba mal, po. Chuta. Y se gastaba plata. Eso hacía que uno estuviera permanentemente esforzándose por hacerlo mejor. Porque no quiero que me ganen, porque es una carrera, entonces tengo que correr bien y estoy mirando cómo corre el de al lado, está saltando más alto, yo también voy a saltar más alto. Había que arriesgarse, había que hacer apuestas, había que estar primero, no esperar a ver qué están haciendo los otros para ver cómo me sumo. Ganaba el de la mejor apuesta, a veces nos equivocamos heavy, otras veces le dimos en el clavo, pero apostábamos, nos arriesgábamos y eso también le da una adrenalina súper grande a estos equipos tan potentes de trabajo. Y en ese minuto en el Canal 13 no les queda otra cosa que arriesgar. Entonces yo creo que hubo un match súper entretenido de lo que yo me gustaba, o lo que yo sentía que había, y que bueno, que obviamente tuvo macho y después tuvo un no éxito y bueno, se conocieron las dos caras de la moneda y está bien también transitar por ahí. Y después vuelta a tener éxito y así fue. Yo me acuerdo que en la época del gran Eleodoro Rodríguez Mate, director ejecutivo del canal, él era una persona muy cercana, por lo menos conmigo, y me llamaba a su oficina, solo, y me decía, Cristian, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo nos va a ir? Imagínate la presión que significaba uno. Creo que las veces que estuve con él le apunté siempre. Muchas veces le dije, vamos a perder en el total. Muchas veces uno perdía en el total, pero vamos a ganar en tales segmentos. Entonces eso era importante porque los segmentos económicos marcan lo que la publicidad vende. Entonces eso era muy importante para el canal. Si a uno le iba mal, los ingresos del canal bajaban muchísimo y arrastraba el noticiario que venía detrás. Si a uno le iba bien, el noticiario agarraba a todo el público y de ahí para adelante el tren programático que le llamaban funcionaba. La telenovela por sí sola también dejaba mucho dinero. Cuando una telenovela tenía éxito, esto quiere decir que superara los 25 puntos, podía realmente multiplicar por muchos números su costo inicial. O sea, las tandas de comerciales eran de 10 minutos, se podían hacer 4 tandas de 10 minutos. Entonces, si tú tenías éxito y este canal que tenía el power ratio de comerciales más alto, ganaba mucho dinero cuando la novela tenía éxito. Entonces era mucha presión la que había sobre nosotros para construir programas exitosos. Entonces estaba esta guerra de las teleseries, que es para escribir un cuento, era un mundo aparte. Nuestro pequeño Hollywood con esta pelea constante entre los canales. Donde había solamente 2 canales importantes, tío. O sea, toda la gente veía teleseries. Tú tenías teleseries de 35 puntos de rating, ¿te fijas? Y el que perdía tenía 32. O sea, era una locura. Todo el mundo veía teleseries. Pero que también era una pelea súper saludable, porque había industria, había pega para los escritores, para los productores, para los directores, para los actores. Entonces creo que fue una época rica, súper buena para el desarrollo de talentos audiovisuales en Chile. O sea, el público castigaba o premiaba. Y por eso que al día siguiente de la guerra, del lanzamiento de la guerra de las teleseries, estaba el ganador y el perdedor. Y eso era jugarse la vida para los canales 7 y 13, particularmente en ese momento. Ahí los canales empezaron, creo yo, lo tomaron de verdad como una guerra, porque en la guerra y el amor todo es válido. O sea, yo estaba metido en la guerra, yo tenía una portada
con Pablo Illanes cuando se fue a TVN, que decía amigos y rivales. No, yo era parte, estamos en guerra heavy, era terrible, y no podíamos hablar de la teleserie, y yo trataba de sacarle cosas, y él trataba de sacarme cosas, después llegaba Carval, parece que la teleserie del lado es de surfistas, escuché algo que estaba hablando algo de surf. ¿Qué es surfistas? Eso es playa, cuerpos, no, tenemos que entonces hacer otra cosa. Era una locura, sí, era heavy, yo creo que yo estuve en la etapa que había más guerra de las teleseries, que salían al mismo tiempo y negociaban los canales, pero después uno de los rompía el trato. Entonces al otro día el productor, que me acuerdo con Macho, no sé si supongo que lo puedo decir, pero que con Macho salieron un poco antes TVN, entonces al otro día, no, ese mismo día la Verónica Saquel se fue al Switch y dijo, vamos a agregar 5 minutos más. Ellos rompieron el pacto, nosotros entonces 5 minutos más. Entonces terminó TVN y la gente se empezó a cambiar y con eso subió el rating de Macho y se quedó con 5 minutos más y al final terminó en otra cosa que no era, pero le agregaron, empezó a moverse el canal entero, ya tráigame la lata, los primeros 5 minutos, 10 minutos del próximo capítulo. Pero ¿cómo, Verónica, si eso no se puede? Si no sé qué, sí, noticiario, ya, hacerte noticiario, hablando a prensa diciendo, bueno, ya sí, vayan con 5 minutos más. Ya, ok, todo esto en ese día de la guerra de las tres series. Yo me acuerdo que una vez en un capítulo de Macho, no sé qué pasaba, y lo tuvimos que arreglar porque no estaba yendo bien o algo pasaba, y lo tuvimos que arreglar, y yo llegué corriendo. Me acuerdo que yo me vi en cámara lenta, corriendo, metí la cinta y me desmayé. Yo ahí dije, el estrés es demasiado grande. Bueno, porque era una guerra, pues salíamos el mismo día, buscábamos la hora que iban a salir, nos adelantamos, duración de capítulo, ir a las tandas comerciales. Yo siempre estaba en el Switch, bueno, siempre. De hecho, Machos, el primer capítulo que ganó, sí, porque estábamos súper parejos, que ya era raro porque siempre había muchas diferencias y ya estábamos parejos, pero el primer día que ganamos fue, creo que después de un mes, por ahí, que ya ganamos y ahí nos empezamos a disparar. O sea, Machos también tuvo una competencia floja. Sabatini, yo soy un gran admirador, sus teleseries también fueron increíbles, pero justo cuando hizo Macho, hizo una que no era de sus grandes historias. O sea, fue en Santiago, sobre una historia de poblaciones que tampoco era muy luminosa. Entonces, claro, también tiene mucho que ver eso. No es solamente que Machos haya sido tan maravilloso, sino que también la competencia, la que te ponen al lado. Pero se comandaba desde ahí. Todo era estratégico, las horas de salida, la duración de capítulo. Sí, el no dejar ningún espacio para que... O sea, era un día, salía a una fiesta, se invitaba a todo el elenco, estaba todo el mundo. Cuando una teleserie le iba mal, era como un funeral. Y te pasaba desde la portería, desde el que te recibe allá. Si la teleserie le iba bien, te abrían el portón y todo era una felicidad en el canal. Cuando la teleserie le iba mal, ya el portero ya te recibía con cara larga igual. Pero siempre estaba no se preocupe, si ahora la vamos a repetir y ahí nos va a ir bien. Y nunca ha pasado, porque encima partía el primer día y era súper difícil. Bueno, con Macho pasó que estuvo un poco más abajo de la competencia, después subió y siguió, después se convirtió lo que se convirtió, pero claro, pero nunca estuvo, o sea, una teleserie que partía muy mal, quedaba muy mal. La gente, además, el público era como fiel, como yo voy a ver esta, era como las votaciones, voy a ver esta, y se quedaban ahí. Y claro, tenía que ser muy malo, tenía que haber mucho boca a boca para ir a cambiarse canal, pero era una guerra, y la guerra partía el primer día, y ahí se tiraban las cartas y se tiraba toda la carne a la parrilla. La primera teleserie de Las Pizzas fue la primera que el Canal 13 le ganó al 7. Yo le voy a pagar esto, yo no puedo arreglar. Cuico, pero te dije, con la plata lo podía arreglar todo. Oye, ¿te pasó algo a ti? No pudo haber pasado algo, tonto. Y eso no pasaba. El Canal 13 lo veía el ABC1 y el Canal 7 lo veía El Pueblo. Y esta vez se invirtió la cosa y todo el mundo veía las teleseries de Canal 13. ¿Por qué le fue mal a Marrón Clase 2? Que la otra había sido... y tenían esto del viaje. Yo creo que tuvo que ver con lo que teníamos en ¿cómo se llama? No me acuerdo cuál era la telenovela que teníamos en contra, fíjate. Sucupira. ¡Ah! Perdón. O sea, claro. Ellos, fíjate, se fueron a Zapallar y a Cachagua
Y como se llama, nos mataron en el punto y nosotros en París. O sea, claro. Y fue una historia muy identitaria del alcalde y todo. Oh, si me acuerdo de Jubira la Pipo. La vi, yo la veía entre medio. Sí, claro. El año 96, cuando este canal decide hacer el regreso de una teleserie emblemática como Marrón Glacé, compite con Sucupira en TVN. Y el primer capítulo marcó 38 puntos de rating en el otro canal y acá solo 18 puntos. Y la razón fue el famoso semidesnudo de Ángela Contreras saliendo del mar. Entonces ahí tú decías, oye, el canal está dispuesto a todo con tal Estamos de hablando, marcar. claro, estamos hablando hace 30 años, Claro. un semidesnudo a las 20 horas impensado. Entonces, claro, efectivamente, los canales fueron transgrediendo ciertos límites. En el caso de TVN pasó eso, y efectivamente la historia de acá Y algo, ¿no? era como algo de niños. Recuerdo cuando salía con Adrenalina al aire. Adrenalina tenía un desafío enorme. Estaba al lado de una teleserie que se llamaba Sucupira, con un éxito brutal. Y nosotros veníamos de ser vapuleados en el primer semestre y entonces estaban todos los ojos puestos en Adrenalina. Y yo, un poco con actitud suicida, les sugería a los ejecutivos que la única posibilidad de ganar verdaderamente era que saliéramos al aire antes que ellos terminaran. Pero lo suficientemente antes para que ellos no entraran en su recta final, sino que los pescáramos antes, 3 semanas antes. Me dijeron, bueno, si tú crees que es una buena idea, sí, vamos. Lo hicimos así, tuvimos un estrés enorme, logramos salir un par de semanas antes y les ganamos en sintonía ese día lunes en forma increíble. Sucupira que venía matando, nosotros, pa. Yo recuerdo que estaba en el segundo piso cuando ya llevábamos 10 minutos de exhibición, mandé a buscar una botella de whisky, cosa completamente impensada para ganar 13. Imagínense, desde la oficina del segundo piso, a mi utilero, regalón, una botella de whisky. Botella de whisky, nosotros tomando whisky, y subíamos la sintonía. Cuando íbamos como a los 20 minutos que ya le ganábamos a los otros, entonces bajó Jorge Fernández, recuerdo, del 4º piso. Y me abraza y me levantaba. O sea. Baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar, baila y no pienses nada más. Entonces había que ganar, ganar. Y como te digo, cada vez que ganabas tenías más comerciales y bueno, había más dinero y había más dinero para la próxima que venía. Entonces también uno decía, wow, tenemos más pega, ¿no? Y a mucha honra. Lucas sale al aire, que era un riesgo, todos nos decían que estábamos locas, que todo esto rosado, que todo esto... Y resulta que el primer capítulo de Brujas fue... Pero eran 35, 36, no sé, el rating fue atómico. Y todo el mundo decía, no, esto es un riesgo. Era un riesgo. Pero fue y la gente agradeció ese atrevimiento. Bueno, yo sostengo que los atrevimientos, los riesgos, siempre te llevan... A mí me gustan. Tremendo estrés, por un lado, espantoso, todo el mundo corría, que la campaña de marketing, que el rating, que el people meter, minuto a minuto, era una locura. No, esto era, claro, era bien loco, porque tú estabas sometida a eso, mirando el minuto a minuto, y subió y bajó, y ahora vamos, y pincha ahora. Imagínate lo que era eso en los programas en vivo. Y de hecho, cuando salió Bruja, el 13 había dejado el rating. Que para mí fue que me quería matar. Y yo decía, pero ¿cómo sin rating? Y yo no voy a contar dónde, pero yo me la agencié y el día que salió el capítulo 1, me fui a un canal donde había rating y ahí estaba sentadita mirando el rating y yo veía esto que subía. Obvio, no, yo me iba a quedar esperando hasta el día siguiente, me moría.